Son los límites del poniente asturiano, donde los pliegues montañosos de la cornisa se amansan en la llanura litoral llamada Rasa Cantábrica, donde el Eo se convierte en ría y abre la tierra como un enorme tajo que corta el litoral, marcando la división geográfica entre Galicia y el Principado de Asturias. En el poniente astur domina el verde intenso, el verdor del pasto. Es la comarca más ganadera de todo el Principado, dedicado casi en exclusiva al vacuno de leche. Guzmán reconvirtió su explotación en ecológica en el año 2000. Hoy tiene 80 vacas, 50 de ellas para ordeño, de las que obtiene 1000 litros diarios. Mientras nos muestra las gigantescas hortalizas de su huerta, nos recuerda que años atrás en cada casa había 4 o 5 vacas y daban para vivir. Era la manera de subsistir que había, tanto ahora con la crisis y tal, pues era un método que funcionaba muy bien, que era que todas las casas aprovechaban, tenían ganado porque así podían tener huerta y podían todo con el abono de las vacas y producían leche, producían carne, porque eran vacas mixtas, no eran vacas especializadas como ahora, porque ahora tenemos vacas de leche y vacas de carne. Zona de costas abruptas, rica en pastos y en agua, aunque de clima cambiante. En un mismo día puede llover, orvallar, hacer sol o levantarse una densa bruma que tiñe de gris el paisaje. Un paisaje dominado por extensos maizales que llevan 4 siglos aclimatados a estas tierras y que desde el siglo XVII han sido base alimentaria del noroeste peninsular. Los maizales son un elemento clave del paisaje asturiano. Fue en una finca como esta, aquí en el concejo de Tapia de Casariego, cuando hace 400 años se cultivó el primer maíz europeo. La llegada de este cereal americano supuso una auténtica revolución desde el punto de vista alimentario, económico y paisajístico que cambió por completo el territorio asturgalaico. Para rememorar este hito de la historia agrícola asturiana, se ha creado la Ruta del Maíz, un recorrido entre campos de cereal, hórreos, paneras y casonas rurales. Es el caso del Palacio de Cancio, donde nació el marino tapiego Gonzalo Méndez de Cancio, responsable de haber traído desde la Florida las primeras mazorcas de maíz en 1603. Entre cultivos de maíz y robustas hortensias, encontramos una casa de aldea tradicional donde alojarnos. Se trata de un edificio de hace 2 siglos, rehabilitado como casa rural en el año 2000, usando los materiales tradicionales de la zona, la piedra y la madera de castaño. La casa estaba cerrada, pues estuvo cerrada casi 20 años y bueno, pues estaba rodeada de silvas, estaba con encalada, no sabíamos que tenía esa piedra tan bonita debajo. Y bueno, al empezar a picar, pues bueno, vimos la piedra y decidimos dejarla como tal, ¿no? Como una casa pues, de pueblo, como las que solía haber por aquí. Tapia de Casariego es bien conocida por las playas de fina arena blanca que se abren entre la costa escarpada. Del perfil tapiego sobresale una torre coronada por una figura. Es el Sagrado Corazón en lo alto de la iglesia de San Esteban, visible desde toda la villa y sobre todo una referencia para las pequeñas embarcaciones pesqueras que cada día arriban a puerto con las generosas capturas cosechadas en el mar Cantábrico. Para conocer la rica gastronomía marinera del occidente asturiano, buscamos entre los bares y restaurantes que se arraciman en la plaza del puerto. Os voy a preparar una merluza a la sidra, pues lleva un fondo con aceite de oliva, ajo, un poquitín de harina y un fumet de pescado, toda una cucharada de salsa, un cazo de salsa de tomate natural y luego la sidra como ingrediente imprescindible. Es un plis plas porque la merluza es un pescado blanco y no muy duro. Colocamos langostinos, unas almejinas y una patatina panadera cocida que la pasamos por la sartén primero y la colocamos encima, espolvoreamos de perejil y un plato rico a la mesa que tiene muchísimo éxito. Hoy estamos en el occidente asturiano y os voy a presentar unos productos que traemos ahora mismo directamente de La Lonja que vienen frescos. Mira, hoy tenéis unos percebes de aquí del Cantábrico, unas nécoras, un bogavante, una langosta y el centollo, el auténtico, el del Cantábrico. Tenéis unas buenas almejas que se pueden comer a la marinera o a la plancha. El pulpo también es de aquí de Tapia. Tenemos un buen rodaballo de aquí del Cantábrico también, una lubina,
un virrey, un lenguado y unos salmonetes, que también lo podemos acompañar pues, con un vino asturiano de Cangas de Narcea, o también puede ser con una sidra asturiana. Un paseo por el casco urbano ayuda a procesar el banquete marinero y a comprender los orígenes de Tapia. Este hombre, el marqués de Casariego, lo hizo todo por su pueblo. Logró la independencia del concejo, construyó colegios, institutos y la sede consistorial. Y lo más importante, financió los diques del puerto que permitieron el desarrollo de la localidad. Hace medio siglo, dos surfistas de Australia descubrieron a los asturianos la práctica del surf en Tapia. Los Gully abrieron la veda de este deporte que en el siglo XXI ya es un clásico de estas costas. La playa de Peñarronda es el lugar más idóneo para aprender o practicar esta modalidad nacida en la Polinesia e importada desde las antípodas. Este arenal del occidente asturiano tiene forma de bahía. Eso consigue que las olas vengan más tranquilas y rompan de una manera mejor para hacer surf, tanto para iniciación como para la gente ya más avanzada. En verano hay que admitir que es una zona muy buena para iniciarse y para aprender este deporte, y luego a partir de septiembre, cuando empiezan los vientos del sur, que le entran perfecto a esta playa, pues es ideal para gente más profesional. La amplia variedad de deportes náuticos que se pueden practicar en esta comarca es abrumadora. Nuestra siguiente opción sale del agua para recorrer la localidad eonaviega de Castropol de un modo poco usual. Sin apenas esfuerzo, pero con mucho equilibrio, en las empinadas calles castropolenses aprendemos una nueva modalidad para los amantes de los monopatines. Son los skate eléctricos, controlados con telemando. Estos son unas rutas que hacemos por todo el occidente asturiano. Lo hacemos tanto en Castropol como en Figueras, como en Vegadeo, y hacemos rutas pues turísticas, tanto como para disfrutar de lo que es el deporte del skate, como para disfrutar del paisaje. Es un monopatín muy sencillo, funciona con un mando, tiene 2 velocidades, tiene freno y lleva unas baterías de litio que tienen una autonomía de 15 kilómetros. Además de turismo activo, cultural y patrimonial, el occidente asturiano también es agrícola. La finca El Cabillón, en Tapia, es una huerta ecológica abierta al turista y al voluntariado. Hay más turismo que busca algo más que sol y playa, ¿no? Que busca formarse de lo que hay en el entorno. Hacemos un recorrido de 1 hora, hora y media, visitando los diferentes cultivos que tenemos según la época del año, y les vamos explicando un poco pues, los procesos o las técnicas de la producción ecológica. Vemos las rotaciones de cultivos, asociaciones de cultivos, los diferentes cultivos, y bueno, también pueden ver eso, cómo se trabaja en una huerta ecológica. Esta opción de turismo agrícola se enmarca en el proyecto regional Saboreando Asturias, una iniciativa que también permite, en la ría que forma el Eo, un turismo acuícola que muestra cómo se cría el molusco más preciado. La ostra asturiana no se cultiva en batea, como en Galicia, sino en mesas ostrícolas en las que apoyan sacos repletos de moluscos. Antes hacíamos la explicación de cómo se cultiva de la depuradora y aquí en los parques. Ahora ya tenemos una embarcación preparada que nos va a permitir acceder con la gente hasta aquí mismo y pisar el terreno como estamos ahora, ver cómo son los sacos, cómo son las parrillas, andar por el terreno, que también es peculiar, y estar un poco en contacto con lo que se hace, incluso pues ya comernos unas ostras en el mismo sitio donde están creciendo. El cultivo de ostras, al igual que otros muchos organismos marinos, aprovechan los periodos intermareales de la ría, un constante aporte de nutrientes favorecido por la confluencia de aguas dulces y salobres. Esa mezcla es lo que hace que sean unas condiciones especiales en cuanto a productividad. Entonces esta productividad al final acaba introduciéndose en todo lo que es la cadena alimentaria y llega a producir una diversidad de especies y de biotopos y de ecosistemas que permiten pues esa gran riqueza en cuanto a faunística y florística, ¿no? Una productividad que afecta a mejillones, ostras, navajas o almejas, especies capaces de cerrarse herméticamente y retener el agua en bajamar. Nos lo cuentan en el Centro de Experimentación Pesquera en Castropol, un laboratorio donde controlan la calidad del agua, depuran especies y crían otras para repoblación. Y para conocer mejor este espacio natural, visitamos su centro de interpretación. En el Centro de Interpretación de la Ría del Eo, que es lo que represento, tenemos 3 espacios bien diferenciados. En este primero que os voy a mostrar
tenemos una representación geográfica de la comarca. En el segundo espacio se representan los valores naturales, flora y fauna. En el tercer espacio del centro tenemos las manifestaciones humanas, todas sus actividades, ya sean pesqueras o restos arqueológicos. Y para recorrer esta ría y su entorno natural, desde el mismo centro de interpretación parten una serie de rutas que bien pueden realizarse en bicicletas eléctricas, una fórmula cómoda y respetuosa con el medio ambiente que nos permite disfrutar de este espacio protegido. Es una experiencia muy bonita por el entorno que tienen. La bicicleta se hace muy llevadero porque tienes la asistencia eléctrica y el niño lo pasa fenomenal. En el carrito llegamos, merendamos por ahí y muy bien el día. Un entorno natural que podemos admirar dando pedales, caminando, en monopatín, en tabla o remando en canoa, y que las aves, aprovechando esta zona de especial protección, sobrevuelan el amplio estuario que les sirve de cobijo y alimento y que marca la división natural entre Asturias y Galicia.